ir de lleno, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a tener también una lectura bíblica. Así que nos vamos a poner de pie y oramos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, damos gracias porque en tu bondad nosotros somos sostenidos. Por tu bondad nosotros hemos sido bendecidos. Damos gracias, Señor, porque tu paciencia con nosotros es inigualable. Damos gracias, Señor, porque tú tratas con nuestra vida y damos gracias, Señor, porque nos has traído con bien a este lugar, a este templo para adorarte, para bendecirte, para aprender de tu palabra. Usa cada maestro, tu palabra sea obrando en sus mentes, en sus corazones, podamos ser transformados, no solamente aprender más conocimiento, sino que ese conocimiento sea moldeando nuestra vida. Oramos, Señor, por tu gracia, oramos, Señor, por tu bondad y imploramos, Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, por medio de lo que hacemos a ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, vamos en esa misma posición leer la palabra del Señor en el Salmo 81. Así que les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 81. Lleva por título Bondad de Dios y perversidad de Israel. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza de Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí el lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oramos al Señor, imploramos al Señor que el Señor bendiga siempre nuestros corazones por su palabra. Toda la palabra de Dios es útil para instruirnos, formarnos, corregirnos, y aquí vemos un testimonio poderoso de cómo nos anima a alabarle y también de cómo nos anima a considerar que la desobediencia trae consecuencias. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Pueden tomar sus asientos. Bien, vamos a invitar a las diferentes clases que puedan pasar a sus salas. Los niños, los niñitos, niñitas que hay puedan pasar a sus salas. Bien, un pequeño resumen. Hemos estado hablando de qué es la iglesia, definimos un poco la palabra en griego, eclesía, vimos su significado, vimos una definición también que dio nuestro, bueno, no de nuestra corporación, pero es un querido pastor conocido, John MacArthur, estadounidense, y vimos una definición también de una iglesia local. Y terminamos viendo sellos que distinguen a la iglesia de Cristo según las Escrituras. Vimos aproximadamente 8 sellos que distinguen a la iglesia como tal. ¿Sí? Entre ellas encontramos, no sé, los que tuvieron esa sesión, esa escuela, no sé si pueden mencionar alguno. No sé si se recuerdan. Uno de los sellos que distinguen a la iglesia de Cristo según las Escrituras. Hablamos de 8 al menos. Y podemos seguir desarrollando, pero al menos 8. No sé si alguien se acuerda de alguno. De hecho, el archivo también está en el WhatsApp, así que ahí también tenemos una ayuda de memoria. Bueno, ¿nadie se recuerda de ninguno?
uno de los más importantes y centrales es la fe y perseverancia en el Evangelio, que no se adultera el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio y se persevera en ello, se enseña en ello, se enseña el Evangelio tal como hemos recibido según la palabra. De hecho, vimos referencia de Gálatas y de 1 Corintios. También reconoce la autoridad de la palabra de Dios. La Iglesia de Cristo reconoce la autoridad de la palabra de Dios. Eso es ley para el cristiano. Estamos bajo mandato. Como tercero, amor a Dios y también a los hermanos. Y eso podemos extenderlo al amor al prójimo, incluso a los incrédulos. Amor a Dios, a los hermanos y al prójimo incrédulo. Cuarto, arrepentimiento y fe. Persevera siempre arrepintiéndose de sus pecados. La iglesia como tal. No es raro que se hable del arrepentimiento en la iglesia. Sobre todo se debe de hablar de arrepentimiento en la iglesia. Y perseveran en la fe. Hace discípulos. La iglesia hace discípulos. Adora a Dios. Tiene comunión congregacional. Y se hizo una muy buena pregunta. ¿Qué pasa con dos hermanos que no están en una iglesia local pero se reúnen constantemente? ¿Se puede considerar eso como una iglesia institucionalmente? La respuesta es que no, pero ellos como creyentes son parte de la iglesia universal. Entonces son parte de la iglesia y tratan de hacer lo que la iglesia hace. Entonces la idea es poder, esperando que sea regular esa junta que tienen los hermanos hasta que pueda crecer ese grupo. Y siguen las ordenanzas establecidas como el bautismo y la Santa Cena del Señor. Al menos esos 8 eran. Y vamos a ver también hoy día dos términos importantes que son necesarios que debemos de analizarlos. La iglesia invisible o universal, la iglesia visible o local. Ya. ¿A qué nos referimos con la iglesia invisible o universal? ¿Quién tiene una idea de ello? Lo mencioné, pero los creyentes alrededor del mundo. Exacto. Son todos los creyentes a nivel del mundo y podemos encontrar alguna referencia bíblica de esto. Podemos entender según Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Sí, por favor. Yeah. Es interesante este texto porque aquí está definiendo el cuerpo del Señor, no de una forma local, sino de una forma transversal, sin importar la geografía. Entonces, muchos teólogos le hablan del cuerpo místico de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, porque no los podemos encapsular a todos. El mundo sí, pero no los podemos encapsular a todos en una reunión como tal. Eso va a ocurrir cuando el Señor venga, y eso es lo que esperamos, y eso va a ser maravilloso. Imagínense cuando habemos mucha gente aquí en la congregación y cantamos todos juntos, cuando se levanten alabanzas en el cielo, lo que nosotros tenemos como supuesta imagen aquí de la unión de nuestras voces a alabar al Señor, allá en la gloria va a ser mucho, mucho mayor. Entonces, aquí en el texto está citando a la iglesia de Cristo, no precisamente la de Colosa, sino que está dirigiéndose hacia la iglesia de Colosa, pero para explicar una realidad transversal a lo largo de todas las iglesias locales a nivel del mundo, que todas ellas en conjunto, considerando los sellos que vimos, las características anteriores que vimos, si son y cumplen con eso, si realmente se evidencia eso, son parte de la iglesia universal de Cristo. Son parte de la iglesia invisible, como se le reconoce. Y vemos Hechos 20 también, Hechos 20:28.
Hechos 20:28. No sé si alguien quisiera leerlo. Es interesante, aquí, bueno, muchas veces cuando se habla de la doctrina pastoral se puede ir a este texto, pero lo que nosotros estamos viendo aquí es que la instrucción que Pablo le está dando a los pastores, a los ancianos que vinieron de Éfeso, desde Mileto, reciben el cargo también de obispo para velar por el rebaño, donde quiera que se encuentren. Donde estén puestos por Dios para pastorear, ahí tienen que velar por la iglesia de Cristo. Entonces nuevamente se abre las paredes, no están focalizados solamente en un grupo de una persona en un lugar específico, sino en términos generales. Y eso quizás ya se había entendido en cuanto a la explicación primera, pero era necesario ver las implicancias en el texto bíblico, al menos con estas dos referencias, apuntando que el Señor, cuando habla de la iglesia, por lo general está hablando de la iglesia en términos universales, y cuando lo baja a terreno y cuando lo exhorta, ya está apuntando a las implicancias de la iglesia local. Y ese es el segundo término, la iglesia visible o local. ¿Ya? Es necesario entender eso. Lo visible hace notorio aquello que por lógicamente carece de una identidad corpórea palpable. Entonces, la iglesia local es lo que nosotros entendemos, el conjunto de cristianos en una localidad específica. Entonces, podemos decir que son grupos pequeños que adoran a Dios, adoran al Señor por medio de obedecer las Escrituras, buscan satisfacer las necesidades de los unos de los otros, oran juntos, evangelizan, hacen buenas obras caritativas frente a las necesidades que se presentan en la iglesia. Y esa realidad constante es lo que nosotros denominamos la iglesia local. Y es lo que nosotros podemos ver muy bien reflejado en Hechos 2:42. Vamos a Hechos. Hechos 2:42. Ahí está, ahí está. Y de hecho el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Uno entendemos los cultos propiamente tal. El versículo 46 rescata esa idea de lo que se hace en el templo. Claramente estaban en las casas, pero muchas veces se juntaban en el templo. En primera instancia se juntaban en el templo, en el lugar donde se juntaban los gentiles. Pero también agrega el versículo 46 que iban a sus casas, comían juntos, estaban con alegría, no se pelaban, no había murmuraciones, no habían esas cosas como murmuraciones entre ellos. Estaban unánimes. Y eso es lo que está queriendo enfocar acá. Entonces vemos también ciertas muestras de lo que encontramos como iglesia local. Romanos 16. Romanos 16, 5. ¿Qué dice Romanos 16, 5? Ya, aquí vemos esa realidad que se extendió de lo que era la iglesia primitiva en Hechos 2, que seguían reuniéndose en casa. Y así prácticamente se fundó Centros Bíblicos. Centros Bíblicos iba
a un lugar específico, los misioneros estaban ahí, empezaban a predicar en el lugar, y invitaban a la gente a estudios bíblicos y se reunía, el misionero prestaba donde él estaba viviendo para hacer reuniones. Y es exactamente el modelo que nosotros encontramos acá. Así se comenzaba y así se sigue comenzando muchas veces las iglesias. Entonces seguimos con otro texto, 1 Corintios 16, 19. ¿Qué dice 16, 19? 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Nuevamente, vemos iglesias de Asia, no estamos hablando del continente, estamos hablando de la localidad de la época que se llamaba Asia, ¿sí? Era una localidad en el Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Encontramos referencias de muchas iglesias en esa localidad geográfica y también la iglesia que estaba en la casa de Aquila y Priscila. Así que vemos esta realidad. ¿Cómo se hace visible la iglesia invisible? Por las iglesias locales. Entonces, ¿cómo las personas van a saber lo que creen las iglesias locales? Bueno, por perseverar, la iglesia invisible de Cristo, porque las iglesias locales perseveran en la doctrina del Señor, según estos sellos característicos que mencioné, al menos 8. Es importante que nosotros entendamos que eso es medular, eso nos define, con lo que nosotros declaramos y lo que practicamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos el grupo de personas que son creyentes, el grupo de personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo? Por su práctica constante y habitual. Bien, aunque es necesario entender algo que dice ahí. La siguiente, Jairo, por favor. Bien, dice: no obstante, la doctrina transversal que está presente en la iglesia, que es el pueblo de Dios, en la presencia de Dios, bajo el gobierno de Dios, está en el corazón de la definición de la iglesia. ¿Por qué? Debido a que es otra manera de hablar acerca de la adoración. Y amigos, la iglesia existe para el culto. Entonces, ¿cómo adoramos a Dios juntos en una iglesia local? ¿Cómo podemos responder a su excelencia? Al mostrar la imagen de Él y reflejar su gloria, cuando por la fe recibida y la nueva vida dada por Dios, el Espíritu Santo, obedecemos la palabra de Dios, perseverando en ello y en el arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces, la iglesia está para rendir adoración al Señor. Y todo en cuanto hacemos en obediencia es adoración al Señor. Bien, lo siguiente. Entonces, la iglesia no solamente se puede definir en esos dos términos, sino que las mismas escrituras definen ciertas ideas en cuanto a la iglesia. Podemos ver en el Nuevo Testamento que se menciona que la iglesia es, y ya lo leímos en algunos versículos, es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo. También vemos que dice que es una familia, vemos que dice que es un rebaño, que es una casa, una nación santa, un pueblo adquirido, un sacerdocio de la realeza divina, templo de Dios, templo del Espíritu, embajadores, es la novia de Cristo. Y si usted tiene alguna otra por ahí, también podemos añadirla. Pero estas son las elementales que yo consideré que se mencionan acá. Entonces vamos a ir una por una. Vamos a ir a 1 Corintios 12. Vamos a leer del 12 en adelante. Dice: porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en su cuerpo como Él quiso. Y vamos a parar ahí. Hay varias implicancias acá. Y está hablando de cómo Dios otorga dones en medio de la congregación local, pero no solamente en ese sentido, sino que lo llevamos de forma amplia y general a todas las iglesias locales. En cada iglesia local el Señor ha dotado de diferentes hermanos, de diferentes dones para la edificación y el avance de su iglesia. Eso es lo que está queriendo decir. Pero esto responde a una realidad. Responde a la realidad de que estamos siendo parte, impartidos de la naturaleza divina de Dios. O sea, si pensamos en la mano tiene la misma carne, corre la misma sangre, tiene el mismo comando central que el resto del cuerpo. Entonces, le pertenecemos a Dios. Él cuida de su cuerpo. Es parte de lo que Él ha hecho con estos redimidos, con nosotros. Nos ha dado de su naturaleza. Y al darnos de su espíritu, nosotros pasamos a ser de parte de su reino. Pasamos a ser parte de su pueblo. Y de hecho, Efesios habla algo interesante. Vamos a Efesios. Y saca una idea muy fuerte. Cuando habla de lo que el marido es con la esposa. Pero aquí también habla del cuerpo. Así que vamos a ver eso. Bien, vamos. Versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y esto es lo interesante, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso es fuerte, eso es tremendo. De esa manera estamos unidos a Cristo. De esa manera estamos siendo unidos a Dios. El texto llega a decir que somos parte de sus huesos, somos parte de su carne. Y por eso coloca la idea de marido y mujer. Bien, ahora vamos a la idea de familia. Una familia. 1 Timoteo 5, 1 y 2. Primera Timoteo 5, 1 y 2. No sé si alguien quisiera darle lectura.
Ya, esto es interesante. ¿Por qué se le decía esto a Timoteo? Era joven, pero joven, un joven de 40 más o menos. Sí, sí, no era veinteañero Timoteo. Eran jóvenes de 40 más o menos. Eso dicen los historiadores. Entonces, aún así tenía hermanos más adultos que él. Entonces, si veía a un adulto andar desordenadamente, no tenía que entrar en discusión, como diciéndole, ya, ¿hasta cuándo? Como si fuera alguien contemporáneo, sino exhortarle con el amor, con el respeto que se merece un padre. No sé ustedes, pero ¿cuántas veces han tenido esa oportunidad de corregir en algo, o presentar algo distinto a sus padres? Llegó el momento de sentarse y de tener una conversación con los padres y decir, ¿sabe, papito? No está bien lo que está haciendo. Mamita, ¿sabe qué? Creo que aquí está errando o se está equivocando. O sea, a mí me enseñaron de no tutear nunca a mis papás. Y hasta el día de hoy le digo, papá, usted, mamá, usted, y eso no me quita el amor que siento por ellos. Pero, ¿por qué esa figura? Porque somos una familia. Somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Tenemos que, aquí está hablando del anciano de edad, ya no está hablando propiamente de los pastores. Entonces, aquí hay parámetros de incluso cómo debemos de llevar a cabo el oficio pastoral en medio de la familia. O sea, el oficio pastoral no es un trabajo solamente frío, seco, dedícate a lo que tú tienes que hacer, levanta informe, elabora proyectos, realiza actividades, prepara la enseñanza, sin pensar con las personas que te estás involucrando. No. Pensando en las personas con las que te estás involucrando, haces todo lo que tienes que hacer. Y el principal parámetro es que son tu familia. Versículo 2, y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Esto es increíble. Somos la familia de Cristo. Y aunque por X motivos no lo sintamos así, no se trata de sentir o experimentar, se trata de lo que Dios define. Y porque Dios define lo que somos, debemos de hacerlo intencionalmente. ¿Te sientes de repente agobiado por los padres? A mí me pasó un montón de veces. Y podría haber tenido muchos reclamos. Y como adolescente uno siempre tiene ese ímpetu. Y sobre todo si es un adolescente incrédulo. No estoy diciendo que los creyentes no tengan ese ímpetu, sino que los adolescentes creyentes también tienen esas pruebas. Pero sucedía que no porque sintiera enojo o frustración, no son mis padres, no son mi familia. Entonces, por más que no sintamos eso de repente con los hermanos en la congregación, si es creyente en el Evangelio, es tu familia, es tu hermano. A las personas más mayores que nosotros debemos de considerarlos como a padres. A las hermanas mayores que nosotros, como a madres. Ya entendiendo siempre un rango de edad. O sea, si yo tengo 32 y la hermana tiene 33, no la debo decir ya como una madre, si es contemporánea. Entonces somos una familia. Somos una familia. Y el tema de la comunicación es importante. Es importante. Hay veces que las intenciones se deben de verbalizar de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque hay veces que podemos estar diciendo algo y si no me recibió bien el mensaje, puede estar pensando que estamos, no sé, lo estamos discriminando, pasando por alto, no. O menospreciando. A veces los padres también tienen esa cosa en sus corazones, porque el hijo puede quizás comentarle, sí puede, pero también debe de preocuparse de transmitir el mensaje de la mejor manera posible, para que no sienta que lo está vulnerando, lo está rebajando
Y bueno, eso es una realidad propiamente de toda familia. Ahora, sí o sí, aquí el texto está mandando a Timoteo a pastorear. Entonces no se puede quedar callado, tiene que hacerlo, tiene que hablar, y por eso tiene que buscar la forma mejor posible de hacerlo en el contexto de una familia espiritual. Después dice, una casa, somos una casa. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí no combina las figuras o las ilustraciones como Pablo lo hace. Pablo en Efesios habla de que tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Y es rara esa figura porque el cuerpo crece, madura. Entonces en ese sentido está aplicando esa palabra, pero aquí Pedro está hablando del edificio, de la casa espiritual que somos, de la casa de Dios que somos. La iglesia es la casa de Dios. O sea, no las cuatro paredes. Ustedes y yo, los que hemos creído en el Evangelio, somos la casa de Dios. Entonces cuando invitamos a alguien a la iglesia, estamos invitándolo a la casa de Dios, lo estamos invitando a lo que nosotros tenemos como comunión, al ambiente y al salón de Dios, que es la iglesia. Entonces, en una casa podemos nosotros ver ciertas necesidades de limpieza, por ejemplo, de orden y diferentes labores. Entonces, cuando nosotros invitamos a alguien a entrar a nuestra casa, nos preocupamos de que esté todo ordenado. De hecho, hay chistes en relación a eso, de que uno se preocupa de cuando vienen visitas de los lugares que habitualmente uno no se preocupa. Debajo del sillón, como si las personas empezaran a levantar los sillones cuando van, y si ven un poco de polvo se van a ir. No. Entonces, ¿cuál es la ilustración? No sé si se dan cuenta de la ilustración. Nosotros cuando invitamos a la gente, a la iglesia, a la casa de Dios, la impresión que se va a llevar es dependiendo de cómo nosotros seamos como iglesia. Qué tan ordenados nos veamos va a depender de qué tan fieles seamos a la palabra del Señor. Así es. Entonces somos una casa que estamos edificados en la piedra angular en Cristo. Estamos edificados ahí y de ahí construimos lo que somos. Tenemos que seguir construyendo, por supuesto. Juntamente con eso, hermanos, tenemos que considerar una ilustración que dijo un pastor alguna vez. A veces nosotros necesitamos hacer reparaciones, construcciones, ampliaciones y todo el asunto. Y eso genera ruido, genera polvo, genera trabajo, a veces incomodidades. Entonces debemos de pensar y considerarnos los unos con los otros que estamos siendo construidos por Dios. Estamos siendo restaurados por Dios. Y ahí aplica la paciencia. Aplica la paciencia, hermanos. Estamos siendo edificados constantemente como la casa de Dios, hermanos. Vamos a encontrar cosas que a veces nos van a incomodar porque el Señor está tratando con nuestro pecado. Y eso debemos de asumirlo y debemos de aportar en ese sentido, como la iglesia que somos. Bien, hasta ahí, no sé si alguien quisiera preguntar, comentar algo. Pueden estar levantando la mano. Si alguien quisiera, en medio de lo que estamos desarrollando, puede levantar la mano, no hay ningún problema, y preguntar o comentar. ¿No? Bien, entonces, Primera de Pedro 2:9. Somos el pueblo, una nación santa. Tenemos una identidad nacional que se acopla al cielo. Somos un pueblo adquirido. Dios nos compró por su sangre. Dios pagó el precio
de nuestra adquisición. Así que vemos ahí en 1 de Pedro 2:9 que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio está quizás mal conjugado, sino que sacerdocio real, de la realeza. Esa es la idea del idioma original. Entonces somos eso, somos un pueblo. Somos un pueblo. Oficiamos delante de la presencia de Dios santamente. Debemos de llevar a cabo esas labores. Entregamos el conocimiento de Dios y llevamos a las personas a que conozcan el mensaje de Dios. Los sacerdotes en la antigüedad eran mediadores en cierta medida. Nosotros no tenemos esa característica como tal, pero sí oficiamos ¿en qué? En que llevamos el mensaje al que no lo conoce. Por eso dice después: somos un pueblo, somos reales sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel. Y ese es nuestro oficio. Somos templo de Dios, del Espíritu. Y eso es increíble. Eso es increíble. Lo que es bien pronunciado cuando decimos que venimos a las reuniones, es decir, vamos al templo. Vamos al templo. Y es interesante que esto lo aplica a la realidad de la iglesia. Entonces, en el templo, ¿qué se hacía en el templo? ¿A quién estaba dedicado? A Dios. Los paganos dedicaban a su deidad, entonces hacían todo lo que correspondía a su deidad. Nosotros, por nuestra parte, como templo de Dios, como iglesia, y particular cada uno de nosotros como templo de Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer? Oficiar constantemente el servicio al Señor, porque para eso está el templo. Tenemos la presencia del Espíritu para oficiar constantemente delante del Señor como sacerdotes reales y que hacen lo que tienen que hacer en el templo. Y ahí viene la otra idea. Cuando no se hacía correctamente lo que se debía en el templo, ¿cómo el Señor expresaba que la actividad que estaban realizando? Decían: están profanando el templo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo cuando llegó a Jerusalén y vio el comercio que estaba dentro del templo. Estaban profanando el templo y el Señor los sacó. Fue 2 veces, en el inicio de su ministerio y al final de su ministerio. Los sacó a todos. Purificó el templo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo algo en el templo donde cosas que no se debían de hacer. Entonces la pregunta es sencilla hacia nosotros. Nosotros debemos de cumplir con eso. Y preguntándonos, ¿en qué dirección vamos? ¿Hacia lo que Dios dijo que estábamos haciendo? O sea, lo que Dios dijo que debíamos de hacer, ¿estamos haciendo como templo o no? Bien, también está que somos embajadores. Embajadores. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. 5:20. No sé si alguien quisiera darle lectura, por favor. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliese con Dios. Ahí está. La embajada es un pedacito de tierra de otra nación en una nación extranjera. Básicamente eso es. Entonces nosotros, como pueblo, somos exactamente eso. Llevamos el reino de Dios. El reino de Dios está en los cielos, pero nosotros como embajadores llevamos ese pedacito de cielo hacia las personas porque somos portadores de Cristo. Y debemos de cumplir nuestra realidad de lo que somos. Somos constituidos embajadores. Tenemos esa autoridad como iglesia. Y vamos a tener que saber rogar a las personas en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Debemos de hacer eso como embajada de Cristo. Y por último dice la novia de Cristo.
Y ya leímos los pasajes y eso es interesante. Tenemos un pacto en común. Tenemos un pacto en el Señor y nos hace ser parte de su carne, parte de sus huesos, así como el esposo es con la esposa. Así que eso es increíble. Le pertenecemos, somos sustentados por Él como cuerpo y nos debemos a Él como una esposa ataviada a su esposo. Bien, no sé si alguien quisiera preguntar, porque vamos a pasar a la finalización. ¿No? Bien, entonces, este es el punto. Una iglesia local vive junto con la estructura y el propósito establecido en la definición. Reunirse para supervisar la membresía o pertenencia unos a otros en Jesucristo. Debemos de estar supervisándonos constantemente. Están preparados para vivir juntos. El Señor nos ha capacitado para vivir juntos en una forma tal que esas imágenes, cuerpo, familia, rebaño incluso, se conviertan en una realidad, en la práctica, porque ya lo somos espiritualmente. Espiritualmente ya lo somos. En otras palabras, la iglesia refleja cada vez más diferentes aspectos de la imagen de Dios. Nuevamente la idea, la iglesia existe para dar adoración a Dios y en ello reflejar su imagen. Todas estas figuras, todas estas ilustraciones apuntan básicamente a la santidad de Dios y lo que nosotros reflejamos con nuestra responsabilidad de obedecer la palabra de Dios también es su santidad y su imagen. Bien, algo que añadir es que la iglesia en sí, como somos compuesta de muchas personas, constantemente nos estamos necesitando los unos a los otros. No vamos a crecer solos, no vamos a crecer indistintamente del otro, indiferentemente al otro. Hoy día estamos en una sociedad egocéntrica, estamos en una sociedad egoísta, solitaria, que muchas veces piensa solamente en ellos mismos. La iglesia tiene una filosofía totalmente distinta. Tiene una base doctrinal, de acuerdo a la enseñanza bíblica, totalmente distinta. De hecho, el Señor establece de que debemos de amar al hermano, incluso estar dispuesto a morir por él. Eso lo dice en 1 Juan 5. No, pero 1 Juan 3, perdón. 1 Juan 3. Entonces, esa es la idea. Si estamos dispuestos a sufrir por el Señor, estamos dispuestos a sufrir por los creyentes y por los que van a ser creyentes. Bien, ¿comentarios para cerrar? ¿Preguntas? ¿No? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Jairo, ¿podrías orar, por favor? Amén. Amén. Están en libertad.